Hola, ¿qué tal mis hermanos? Todos los que nos están viendo acá en Iglesia en Antofagasta. Un tremendo saludo a ustedes, un abrazo de parte mía, de todos los hermanos, ¿ya? Y todos aquellos que nos siguen y nos ven a través de las redes sociales. Hoy es un día muy importante porque vamos a tocar un tema que nos atañe a todos, como cuerpo de Cristo, como miembros, como creyentes en el Señor Jesucristo. Es muy importante saber la autoridad de Dios, es decir, conocer la autoridad de Dios. ¿Dónde lo apreciamos eso? La autoridad de Dios. Dice que Dios creó todo, el universo, las estrellas, la tierra, el sol, todo fue creado por Dios. Y además, también la Escritura nos enseña que las autoridades aquí en la tierra están impuestas por el Señor. Amén. Entonces, le ruego ahora que vamos a tomar sus apuntes. Trabajemos con la Biblia, hermanos. Acuérdense, tomen su Biblia, ¿ya? Y ahí vamos viendo y vamos anotando los respectivos capítulos y versículos y pasajes correspondientes. Vámonos a Romanos 13, 1 y 2. Y dice lo siguiente respecto a lo que yo le estaba conversando. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. Es importante, mis hermanos, todos los que queremos, los que deseamos, los que anhelamos servir a Dios, es muy importante que conozcamos su autoridad. Ejemplos hay muchos ejemplos. Yo solamente voy a citar dos ejemplos que los podemos encontrar en la Escritura. De ahí voy a dar los versículos, solamente voy a hacer una introducción. Uno, el caso de Satanás, el querubín que después se convierte en Satanás, ¿ya? El lucero de la mañana, el ángel caído, ¿ya? Ese es un ejemplo, ¿ya? Tiene que ver con la autoridad. Y el otro ejemplo lo voy a citar en el apóstol Pablo, que en ese momento él era llamado Saulo, porque era el perseguidor de los cristianos. Todavía no venía la conversión, ¿ya? Así que es muy importante. Vámonos a Isaías 14, del versículo 12 al 15. Vamos a buscarlo. Isaías 14, del versículo 12 al 15. Y miren lo que dice acá la Escritura. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Imagínense, semejante al Altísimo. Aquí encontramos varios principios que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la caída de Satanás, con la desobediencia. Satanás infringió la autoridad de Dios. Eso es notorio. Eso es lo primero que tenemos que decir. Satanás infringe la autoridad de Dios. Ofender la autoridad de Dios es rebelión. Así de simple. Es rebelión. El trono de Satanás lo pone sobre el trono de Dios. Él quería poner su trono sobre el trono de Dios. Él quería ser el más importante. Él quería destacar. Tenía un principio
de vanagloria, una exaltación propia de su persona sobre Dios. Y eso constituye una rebelión. No hay otra palabra, hermano, es rebelión. No es tanto, él fue expulsado, ¿no es cierto?, del cielo, pero no fue por un asunto de pecado. Eso no tiene que ver con su caída, no es el pecado. Dios consideró su rebelión. Eso es lo que el Señor consideró, su rebelión. Él se rebela contra el Señor. Él quiere ser más que el Señor, más que toda la autoridad que hay en este planeta. Ya, por eso fue su caída, por rebelarse. Al servir a Dios, no debemos desobedecer a la autoridad. Este es un principio de Satanás. Es el principio de Satanás. ¿Cuál es? La desobediencia. Desobedecer los principios. Recuerden que Satanás no tiene temor que prediquemos la palabra de Cristo. Él no tiene ningún temor. Él lo que teme es que estemos sujetos a la autoridad de Dios. Ese es su mayor temor, que nosotros seamos obedientes y estemos sujetos directamente a la autoridad del Señor. A eso es lo que Él se preocupa. Más que lo otro, más que andemos por ahí predicando el Evangelio, llevándolo las buenas nuevas a los demás. No, porque sabe que una persona que está sujeta a Dios, al corazón del Señor, que es obediente al Señor, Él no va a poder entrar. Inmediatamente, no va a poder entrar. Recuerden, mis hermanos, los que servimos a Dios, operamos de acuerdo a los principios de Dios. A los principios de Dios. Veamos lo que dice Mateo 6:13. Mateo 6:13. Dice lo siguiente: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder de la gloria por todos los siglos. O sea, el Señor es el que domina todo el universo, todo lo que está bajo el cielo, toda la creación es dominio de Dios. Es súper importante, mis hermanos, que tengamos, lo primero que tiene que ser un creyente, es tener un creyente, una persona, es decir, una persona, lo primero que tiene que tener es conocer la autoridad de Dios, ponerse inmediatamente bajo la autoridad de Dios, no de la persona, porque ahí aplicamos un principio que es el que estoy explicando recién, que tiene que ver con la autoridad de Dios, no de la persona que está ahí. Es decir, por ejemplo, lo más común en una iglesia, hay autoridades que Dios las puso en ese lugar, específicamente. Estoy hablando de una iglesia. Y el Señor las puso en ese lugar. Y el Hijo de Dios, lo primero que hace, va y se somete. Se somete a la autoridad delegada por el Señor. Así de simple. Así de simple, mis hermanos. Es un principio que nosotros debemos siempre aplicar en nuestra vida como creyente. Ser sometido al Señor, no al hombre. En ese sentido, primero nosotros nos sometemos al Señor y después a la autoridad delegada por el Señor. Amén. Amén. El mejor ejemplo nosotros lo podemos encontrar en la conversión de Saulo. Primero era Saulo y después era el apóstol Pablo, gracias al Señor. Ahí aplicamos un principio muy claro y lo podemos ver, ¿no es cierto? Usted tome en su Biblia
y busque Hechos del 9, capítulo 9, 17, 19. Dice lo siguiente. Dice así. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, y mire cómo le dijo, esto es lo más rico, lo más exquisito. Ananías Ananías, la única parte donde sale Ananías en la escritura es aquí, no hay otro lugar. Ananías fue usado por el Señor exclusivamente para guiar a Pablo. Ananías, un hombre común y corriente, que no va a tener ninguna, digamos, desde el punto de vista teológico, no sé cómo usted quiera llamarle, una importancia, ¿ya? Él no va a tener se puede decir, trascendencia. Pero miren lo importante y lo rico que pasa acá cuando le dice hermano Saulo, así, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, un común, como digo yo, un ladrillo, una persona humilde, como dicen por ahí, de bajo perfil, un hermano más. Él tuvo esa tremenda labor de guiar a Saulo. Y habiendo tomado, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Tremendo milagro, mi hermano. Dios usó a Ananías para volver la vista al gran apóstol Pablo, en ese momento Saulo. Y entró y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo, cuando no conocía la autoridad de Dios, ¿él quién era? Era un perseguidor de los cristianos, trató de destruir la iglesia, mató, vulneró derechos, hizo pero un montón de cosas y muy malas. Era un perseguidor férreo de los cristianos. Pero pasó algo, hermano, pasó algo pero fundamental aquí. Lea la escritura, después te vaya comparando. Dice, cuando cayó al suelo, él reconoció a quién, al Señor. Se sometió a quién, a las instrucciones de Ananías. Él no discutió nada con Ananías, no le preguntó quién eres tú, qué cargo tienes tú, oye, vienes tú aquí a mandarme, qué sé yo. No, nada, porque él ya había reconocido a quién, a la autoridad de Dios. Sabía el hombre de la autoridad de Dios. Y él reconoció a Ananías, él se sometió a Ananías, un hermanito, dice, a quien solamente se le menciona una vez en este pasaje bíblico, nada más que una vez. Por lo tanto, aquí hay varias enseñanzas que nosotros podemos tener. No miremos al hombre, sino solo a la autoridad que él está investido. No obedecimos al hombre, sino a la autoridad de Dios puesta en ese hombre. Así de simple. No importa quién sea el hombre, no importa. Solamente nosotros vamos y nos sometemos a la autoridad. Eso es lo primero que un cristiano, un hijo de Dios, debe hacer. Dios se ha propuesto manifestar su autoridad al mundo por medio de ¿quién? De su iglesia. La autoridad de Dios se puede ver en la coordinación de los diversos
miembros del cuerpo de Cristo. Es cierto, hay diversos miembros de Cristo. Y ahí es porque Dios los constituyó, porque Dios los colocó en ese lugar. Esa es una autoridad delegada. El Señor mismo los colocó en ese lugar. Todos nosotros, y me incluyo, necesitamos un encuentro con la autoridad de Dios para ser quebrantados hasta la sumisión. Hasta la sumisión. ¿Para qué? Para recién, en ese momento, comencemos ahí, en ese momento, a aprender de la autoridad de Dios. Eso es lo que tiene que pasar. Primero, no debemos conocer al hombre, debemos conocer la autoridad de Dios. Cuando nosotros empezamos así, hermano, a conocer esa autoridad que solamente da el Señor, Dios recién en ese momento te va a usar. Te va a usar. Te va a usar. Tenlo por seguro. Que el Señor dé tu gracia para ti que nos estás escuchando. La bendición del Señor sea contigo este día, esta tarde, mi hermano. Y recuerda, la autoridad de Dios es lo más importante. Bendiciones. Te amamos, Iglesia en Antofagasta. Te amamos. Shalom.